Ahora hablaremos sobre las alteraciones del lenguaje, donde primeramente vamos a ver sobre los estadios prelingüísticos. ¿Qué son los estadios prelingüísticos? Pues son aquellos hitos del desarrollo para alcanzar el lenguaje como tal. Desde los primeros sonidos que desarrollan los niños pequeños están empezando con su proceso de adquisición del lenguaje. Como vemos aquí a la izquierda, tenemos que a los 0 a 2 meses existe una producción de vocalizaciones, sonidos vegetativos como arrullos, bostezos, suspiros. Luego, de 1 a 4 meses existe una producción de sílabas arcaicas, imitación de canciones y sonidos del adulto, sonrisa social. Luego, entre 3 a 8 meses existe un balbuceo rudimentario, mayores frecuencias de voz, unos sonidos graves y agudos, como por ejemplo grititos o gruñidos. Ya para entonces, a los 5 a 10 meses, encontramos balbuceo de sílabas que constan de vocal más consonante como mamá, mamá, y luego existe después, durante los 9 a 18 meses, un balbuceo mixto con sílabas y palabras, y ya a partir después de un año o 12 a 15 meses, su balbuceo de palabras empieza a adquirir ya en este entonces un significado. Bien, desarrollo del sistema fonológico. Pues entendemos aquí que a partir de 1 a 2 años hay una expansión del léxico, una palabra a la vez, empiezan a usar sustantivos, ya para 2 años a 36 meses o ya, existe una asociación de dos o más palabras con sentido, entonación, empieza a usar sustantivos como verbos y adjetivos. Ya para el 3 a 4 años existe un dominio de la estructura fundamental de la lengua materna, un vocabulario con unas 600 a 1000 palabras. Ya para entonces, cuando tiene 4 a 6 años, existe un desarrollo de funciones pragmáticas y metalingüísticas, vocabulario sigue creciendo y empiezan a entender ya la gramática. Ahora sí, viene lo bueno. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los trastornos del lenguaje. Primeramente tenemos la afasia. La afasia es un trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje, lo que hace que haya dificultad para la lectura, la escritura y expresar lo que se desea decir. Es decir, la afasia consiste en la dificultad en las tres áreas, tanto para la lectura, la escritura y la expresión oral. Es más común en los adultos que sufrieron, por ejemplo, un derrame cerebral. Entonces, existen 4 tipos principales de afasia, que ya decíamos que dificultad en la escritura, en la habla y en la lectura. Tenemos 4 tipos. Primero tenemos la afasia expresiva, en donde el paciente sabe lo que quiere decir, pero tiene dificultad para decirlo o escribirlo. Luego tenemos la afasia receptiva, que se escucha la voz o puede leer un impreso, pero no le encuentra sentido a lo que lee o escucha. Luego viene la afasia anómica, que tiene dificultad para usar palabras correctas para describir objetos, los lugares o los eventos, anómica, eso consiste. Y la afasia global, que es donde el paciente no puede ni hablar, ni entender lo que se le dice, ni leer, ni escribir. Entonces, podemos decir que existen 4 tipos de afasias, que las afasias ya habíamos mencionado, que es de dificultad de lectura, escritura y expresión oral. 4 tipos. Expresiva, donde el paciente sabe lo que quiere decir, pero no encuentra la manera de decirlo ni escrito ni oralmente. Luego la receptiva es donde el paciente puede ser que pueda leer o escuchar la voz de alguien, pero no encuentra el sentido a lo que escucha o lo que lee. La anómica, pues tiene dificultad para describir correctamente lo que quiere expresar, y la global, que es donde ya todo el paciente no puede ni hablar, ni escribir, ni leer. Entonces, algunas personas se recuperan de una afasia sin tratamiento. Sin embargo, la mayoría necesita terapia del lenguaje lo antes posible. Eso se trata la afasia, ¿ok? La afasia es problemas del lenguaje, tanto escrito, oral y en la lectura. Luego continuamos con la dislalia. La dislalia es un trastorno en la articulación de los fonemas por un mal uso de los órganos articulatorios. Aquí, nuevamente, para una mejor comprensión, ustedes saben que a mí me gustan repetir para tener una mejor recepción y contención de nuestros conocimientos que aprendemos juntos. Entonces, la dislalia es un trastorno en la articulación de los fonemas.
La afasia es dificultad, es un trastorno del lenguaje en donde la afasia tiene dificultad por la expresión oral, por la lectura y por la escritura. ¿Ya? 3 áreas. Dislalia, pues trastorno en la articulación de los fonemas. Por lo general hay una dislalia infantil donde la mala pronunciación de los niños es un trastorno en la articulación de los fonemas. Este trastorno del lenguaje es más común en los niños, es más conocido y más fácil de identificar. Suele presentarse entre los 3 y los 5 años, con alteraciones en la articulación de los fonemas. Por ejemplo, dice may en lugar de maíz y tes en vez de tres. Entonces, a veces uno piensa que es porque están recién como que ingresando más vocabularios a su estado cognitivo, a sus conocimientos, a su lengua materna, pero hay que tomar mucho en cuenta durante estas etapas de crecimiento de la niña o niño, porque a veces uno como que le puede ignorar a ese hecho de que la niña o niño está aprendiendo a articular, pero cuando ya uno está viendo que está siendo muy consistente ese problema de que no articula bien los fonemas, hay que tomar mucha precaución y atención en este caso, porque puede ser que se trata de un trastorno en la articulación de los fonemas, es decir, la dislalia. Y es algo que se debe tratar lo más pronto posible para que tenga esta niño o niño una mejor fluidez en su articulación. ¿Ya? Entonces, hay tipos de dislalia. La dislalia funcional, la orgánica y la audiógena. ¿De qué se tratarán estos 3 tipos de dislalia? Pues la funcional, que es la más frecuente, se caracteriza por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios. El niño desconoce o realiza incorrectamente el punto y modo de la articulación del fonema, no sabe hacer vibrar la lengua para pronunciar bien la R o la R y suele reemplazar la S por la Z o la R por la D. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, la dislalia orgánica hace que el niño tenga dificultades para articular determinados fonemas, ya es por este caso por problemas orgánicos, algo que ya vino de él. Entonces, o sea, que nació así, por ejemplo, con esa dificultad. Entonces, se presenta en los niños cuando presentan alteraciones en las neuronas cerebrales, cuando tienen alguna malformación o anomalías en los órganos del aparato fonador. Y el tipo de la dislalia audiógena pues se caracteriza por dificultades originadas por problemas auditivos, en donde el niño se siente incapaz de pronunciar correctamente los fonemas porque no oye bien, que en algunos casos es necesario que los niños utilicen prótesis, ¿ok? Entonces, entre los trastornos del lenguaje decíamos que tenemos la afasia, que la afasia es la dificultad en las 3 áreas: escritura, lectura y expresión oral. La dislalia en este caso es problemas en la articulación de los fonemas, muy frecuente en los niños, dislalia infantil. Y que hay 3 tipos, que puede ser funcional, por algo que sea por mal funcionamiento de los órganos, orgánica por alguna anomalía o malformación, y la audiógena, que es caracterizada por problemas auditivos, ¿ok? Y con ello terminamos este video y continuamos el siguiente con la tartamudez y otros más. Nos vemos en el próximo video.